Nicolás Maduro desprecia a Adán Chávez, pero se resigna a soportarlo a él y a sus hermanos, porque necesita hacer uso de ese apellido. Le pregunté a un profesor de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, donde Adán Chávez es rector, qué beneficio había significado para la institución su gestión, ahora que regresará a la gobernación de Barinas. El docente, tras una pausa que contenía indignación, me dijo con ironía: su gran obra fue convertir la universidad en un burdel. El diagnóstico de todo el estado Barinas es aún peor. Su futuro posible de gran productor agrícola y pecuario se esfumó. Barinas tristemente es un territorio convertido en ruinas, escombros, desechos. Su población vive en extrema pobreza, sometida a bandoleros, a extorsionadores, a guerrilleros. Muchos de esos males son atribuibles a la familia Chávez, que ha gobernado en ese estado durante 22 años, a los que ahora se sumarán más con el virtual retorno del mayor de la dinastía chavista. Al dirigente de Voluntad Popular Frei Superlano, la dictadura le impidió asumir como gobernador a pesar de haber ganado por el voto popular en las elecciones del 2021. A Superlano, el chavismo no solo no le perdona la humillación de la derrota, sino también su implacable marcaje sobre las acciones delictivas del chavismo. Por eso está injustamente preso desde el 30 de julio del año pasado. Es poco lo que el gobernador actual, Sergio Garrido, ha hecho para recuperar las ruinas dejadas por la dinastía chavista. Los males heredados por un Estado que era uno de los de mayor producción agrícola son ahora materiales y espirituales. Los Chávez anarquizaron todo. La capital se convirtió en la ciudad despacho de grupos amponiles relacionados con el gobierno. Barinas ha sido el estado que más ha sufrido la expropiación de tierras, con un aproximado de 800.000 hectáreas. Su territorio se convirtió en el cementerio de obras inconclusas y de hechos de corrupción. Pero quiero comenzar con lo que ha significado la pérdida más terrible, la de vidas humanas. Durante el periodo de Adán Chávez, la violencia se incrementó en Barinas y con ello muertes, secuestros, extorsiones y desapariciones. Barinas ha tenido su propio tren de Aragua. Es el tipo de violencia que se generó con el mismo chavismo y que se ha extendido por todo el país. El primer registro oficial fue en el año 2009, cuando bandoleros colombianos y venezolanos secuestraron a 2 niños. Por fortuna, ellos fueron devueltos con vida, pero luego enseguidilla muchos jóvenes comenzaron a desaparecer en una comunidad que quedaba desconcertada, que no encontraba explicación a lo que sucedía y sin ningún apoyo de la autoridad. Los casos se multiplicaban inexplicablemente hasta que la comunidad detectó un mismo patrón que llevó a una conclusión que se confirmó. Los desaparecidos estaban en manos de mafiosos agrupados en el Sindicato de la Construcción, constituido específicamente para delinquir y el cual operaba asociado con delincuentes colombianos bajo la protección de organismos de seguridad local, civil y militar, así como autoridades del mismísimo gobierno de Barinas. La sociedad civil comenzó a organizarse en un esfuerzo de sistematizar la comunicación. Un héroe llamado Oscar Pineda casi deja la vida en ese trabajo. Los nombres y los casos se multiplicaban y también la violencia. Gente pobre era obligada a pagar rescate y no siempre lograba tener a sus seres queridos de vuelta. Un caso en especial quedó en la memoria del colectivo, el de una humilde mujer que por casualidad identificó a su hijo en una fotografía publicada en un periódico que registraba a un grupo de las FARC.
Wilfredo Valero Díaz había sido raptado en abril de 2009 por 4 hombres armados cuando tenía 19 años. Zaida, su madre, había pagado el rescate de 40 millones de bolívares para esa época y aún no ha logrado tenerlo de vuelta. Pero una madre nunca pierde la esperanza. En ocasiones eran los mismos efectivos de la Guardia Nacional los que actuaban en el secuestro. La amenaza se presentaba similar. Si no paga, venderemos a su hijo a la guerrilla. Muchos padres guardaron silencio para no entorpecer un posible acuerdo en la entrega. En el año 2009, la ONG de Pineda registró en Barinas 490 muertes violentas. 100 de estas víctimas fueron arrojadas en calles, caños, carreteras. El CICPC encontró un término que se amoldaba para la conveniencia de la impunidad: muerte por ajuste de cuentas. Con ese delito igualaban a las víctimas con los delincuentes, ajuste de cuentas. No importaba que las víctimas no tuvieran antecedentes ni estuvieran armados. Por supuesto que detrás de esos asesinatos estaban las fuerzas militares y civiles del gobierno. Incluso se llegó a probar que desde la alcaldía de Barinas se hacían llamadas para extorsionar y pedir el rescate. El sicariato fue incorporado a las acciones delictivas, llegando a asesinar incluso a otros sindicalistas. Nadie se sentía seguro. Todos sabían que no había justicia. Los empresarios también fueron víctimas de la codicia de los delincuentes. La vida de obreros llegó a ser negociada. El exdiputado Wilmer Azuaje, que ahora se encuentra en el exilio, precisa que si alguna prueba de complicidad faltaba para demostrar la implicación del alto gobierno con la pandilla delictiva, es decir, la implicación de Adán Chávez, era suficiente el descaro de colocar al jefe del sindicato de la construcción, es decir, al jefe de la banda que ha azotado a Barinas, como alcalde del municipio obispo. Con el apoyo del oficialismo, ese delincuente fue alcalde por 3 periodos, desde el año 2008 hasta el 2021. Se trata de Rubén Alexis Avendaño, apodado como el Chivo. Y que nadie se sorprenda que Adán Chávez ahora lo ubique en un cargo en la gobernación, anuncia Azuaje. Un trabajo periodístico de hace algo más de un año aún exige que se informe sobre el destino de por lo menos 50 desaparecidos y otros tantos secuestrados ocurridos en esa época. Por eso, en realidad, Adán Chávez se va a topar con el desprecio de muchos de la comunidad. Los medios de comunicación además han sido censurados para que no se informen de los delitos de su gobierno. Eso fue durante la gestión de Chávez y se espera que sea ahora. Y en cuanto a la corrupción cometida, también operó con total impunidad durante su gestión. Pero antes de seguir hablando de ese desastre, voy a contar o a refrescar quién es Adán Chávez, que como se sabe es el mayor de la dinastía. Cumplió 72 años el pasado 9 de abril. Adán Chávez cursó primaria en Sabaneta y el bachillerato en Barinas. Fue un alumno regular que apenas lograba pasar de grado. Su militancia política comenzó en la Universidad de los Andes en el movimiento de izquierda revolucionaria. Luego, a mitad de la carrera, se volvió militante de Ruptura PRB, el partido de Douglas Bravo. Ya egresado en física, regresó a Barinas, donde aprovechó los contactos con Copey que tenía su padre, el maestro Hugo de los Reyes, y así ingresó a la Universidad de Ezequiel Zamora cuando era presidente Luis Herrera Campins. En ese entonces le funcionó ser militante del profesorado social cristiano y hasta llegó a ser coordinador regional del programa de gobierno del candidato de Copey, Eduardo Fernández, que lo asesoró en ciencia y tecnología. Adán a él. Es unánime la calificación de mediocre en su desempeño como profesor y algo peor, ha sido acusado de utilizar métodos de evaluación nada santos con las alumnas. En 2 palabras, abuso sexual. Muchos años después
Nada ha cambiado. Por eso el comentario del profesor y el burdel. Se asegura que Hugo Chávez siempre dudó de la competencia de Adán Chávez, pero influyó la condición de hermano mayor, lo que tiene mucho peso en el área rural. Así que Adán se ha paseado por varios cargos, el último como rector de la UNEYES, como les dije, donde dolorosamente deja una mediocre gestión. Antes fue, como todos saben, gobernador durante 8 años, fue embajador en Cuba, ha sido ministro de Educación y también de Cultura. A Adán Chávez nadie lo califica como honesto, porque es unánime la opinión que de todos los Chávez es el que menos ha robado o quien lo ha hecho mejor con la ayuda de su hermano Adelis, que está vinculado al sector financiero. Al parecer, sus hijos se han incrementado su patrimonio. De cualquier manera, el balance de su gestión en Barinas lo señala por irregularidades administrativas en 16 obras de infraestructura. Se trata de obras de mucha importancia para la comunidad, como hospitales, ambulatorios y escuelas, sistemas de aguas servidas y fondos de producción agropecuaria. Obras abandonadas, inconclusas, inservibles. Un informe de Transparencia Venezuela registra montos importantes en las obras paralizadas. 3 de ellas son el Aeropuerto Internacional de Barinas, con un monto asignado de $700 millones, la modernización de la central hidroeléctrica José Antonio Páez, con $98.260.317, y la refinería Batalla de Santinés, con un monto asignado de $2.937 millones. Eso lo completa un balance de hace 9 años que arrojó con documentos probatorios que en el complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora, ubicado en Sabaneta, se robaron $1.257 billones sin lograr siquiera la ampliación y mucho menos su reactivación. El dinero entregado procuraba un aumento de la capacidad productiva de la empresa, que solo derivó en su paralización definitiva y su posterior desguace. La maquinaria fue desmantelada y desapareció junto con el equipo agrícola. A los productores no se les pagó lo que se les debía y fueron despedidos. Los vehículos de uso oficial de bombeo portátiles desaparecieron. Y lo más terrible, las 7.000 hectáreas que habían sido sembradas se redujeron a 2.000 debido al abandono del campo, la falta de financiamiento oportuno y de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y otros productos esenciales. Se perdieron y enterraron 232.000 toneladas de semillas de caraotas, maíz y arroz. ¿Cuántos venezolanos pasando hambre se habrían salvado si el alimento les hubiese llegado? Superlano se fajó con estas denuncias que llevaba a la Asamblea Nacional como diputado en nombre de las víctimas. Hablaba en nombre también de los expropiados, de los trabajadores y de los productores, como es el caso de los de caña de azúcar afectados por la comercialización de semillas en mal estado, con el desvío de gandolas cargadas de azúcar y el desmantelamiento y extravío del parque automotor y de la maquinaria pesada. También está el caso muy doloroso del Hospital Luis Racetti. Había tanta esperanza en Barinas y zonas vecinas con lo que sería una importante unidad de quemados, pues el suelo del hospital se hundió literalmente y terminó operando apenas como un punto de atención para emergencia obstétrica. Además está decir que ni una sola investigación ha avanzado sobre este ominoso desfalco. Lo que sí no pudo evadir a Adán Chávez fue ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por su equivalente en Canadá por corrupción y violación de derechos humanos, así como Panamá lo sancionó también por blanqueo de capital. Ahora a Adán Chávez lo premian regresándolo al poder. La familia Chávez celebra y ha decidido dejar a un lado sus diferencias,
Es público que Argenis y él siempre se han detestado. Pero como dicen, business is business y han juntado sus manos de nuevo. Así son. Los espero en la próxima entrega. Quiero que todos tengamos muy claro quiénes serán colocados en las gobernaciones adjudicadas el próximo 25 de mayo. Gracias por tanto cariño y no olviden suscribirse.